ahora ya estamos conectados para seguir analizando el impacto que esto tiene, que esta crisis política tiene en diferentes flancos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Señor Castilla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias y en principio preguntarle si esta crisis política tiene o va a tener un impacto en el plano económico. Buenos días, Omar, Tatiana. Sin duda que esta crisis se suma ya a la crisis de la pandemia del COVID, a la recesión, a la crisis sanitaria y a la crisis del populismo que viene desde el Congreso. Entonces, yo creo que sin duda, si es que estábamos esperando una recuperación en base a la inversión privada del año entrante, lo que hace esta crisis política es probablemente retrasar decisiones de inversión de muchos agentes económicos. Por lo tanto, sí pensaría que sí afectaría la economía ante la incertidumbre que subyace, digamos, sobre la misma. Pero ¿eso tiene impacto inmediato en nuestra economía? Por ejemplo, el alza del dólar que se ha registrado, ¿es un indicador de nerviosismo de los mercados? Sí, sin duda. El tipo de cambio en algunos momentos ha llegado casi a 3,60 la semana pasada y ha obligado a intervención del Banco Central. Y aunque pequeño el aumento, pero igual se ha incrementado un poco el riesgo país. Y acá, Tatiana, el riesgo no es tanto que se dude sobre la capacidad de pago del país, sino de que se comience a dudar sobre la seriedad y sobre la continuidad del manejo económico del país. Creo que estos factores de riesgo venían más propiciados por, digamos, estas regulaciones, estas leyes inconstitucionales que venían del Congreso. Pero obviamente, ante no tener certidumbre sobre la continuidad del mandato actual del presidente, yo creo que lo que más asusta es la parálisis de acción del gobierno. Asumamos pues que hay un cambio, una vacancia presidencial que ojalá no se dé, pero si se diera, esto implica cambio en todos los ministerios y una parálisis en la toma de decisiones en una cantidad de sectores que son fundamentales. Entonces, estamos ya viendo una recuperación de la economía gradualmente, una mejora en las expectativas de los empresarios, según los sondeos del Banco Central, y lo que haría esto es básicamente darle un golpe duro a esa recuperación. Por lo tanto, sí hay un impacto en el corto plazo, pero el impacto más duradero es sobre la incertidumbre del manejo y la continuidad de las políticas en el país. Entonces, esto allana a un año preelectoral mucho más caldeado y mucho más incierto. Y eso afecta obviamente decisiones de inversión y consumo de las cuales depende la recuperación económica del país. Sobre ese punto, ¿no? Así la vacancia pierda fuerza y no se llega a concretar el día viernes, ya el daño está hecho, es decir, el daño de incertidumbre, el no saber qué va a pasar, esto enmarcado, como usted bien señala, en un proceso electoral que tradicionalmente en coyunturas normales ya suele también retrasar, por ejemplo, la inversión pública. ¿Esto es más complejo? ¿Va a ser un problema, digamos, en los siguientes meses? A ver, yo creo que ya el daño estaba hecho desde antes de tener un Congreso y un Ejecutivo que no podían ponerse de acuerdo en casi nada. Entonces, el hecho de que tienen una serie de iniciativas que probablemente sean observadas por el Ejecutivo, digamos, esto, uno, que le deja una serie de bombas de tiempo al siguiente gobierno, que tiene que lidiar con iniciativas de gasto enormes, como en el caso del retiro de la ONP y otras iniciativas. Y lo que esto hace es que va a ser muy difícil que el gobierno pueda legislar, digamos, o plantear proyectos de ley para que el Congreso apruebe. O sea, es una relación deteriorada, gastada, y eso afecta la toma de decisiones no solamente del Ejecutivo, sino acordar mínimas leyes que tengan que ser aprobadas. Yo creo que ahora que viene la discusión de la ley de presupuesto, que se tiene que discutir en los siguientes meses, va a ser claramente un frente de conflicto, lamentablemente entre el Ejecutivo y el Congreso, y esto afuera es difícil explicarlo. O sea, explicar, por ejemplo, toda esta situación que atraviesa el gobierno, no se entiende, no se entiende cómo así puede un presidente ser vacado, digamos, de un momento al otro. Y esto lo que añade es incertidumbre, que es el peor problema que pueden enfrentar, digamos, los agentes, y es la imagen del país hacia afuera que está afectado. Entonces,
Incluso, lamentablemente en el país siempre se ha hablado de que la economía y la política van por cuerdas separadas, y esto no creo que sea el caso, digamos, e incluso la capacidad del MEF. El MEF siempre ha sido capaz de parar una serie de iniciativas legislativas, de darle un marco técnico, y eso también lo estamos viendo que se está perdiendo en esta ocasión. Entonces, en este ambiente polarizado, yo creo que va a ser difícil que se logre avanzar en temas que son claves para la recuperación económica, Omar. Claro, nos quita credibilidad, nos quita competitividad, sobre todo en una economía global, y como lo decía usted, las consecuencias podrían verse más adelante, a mediano y a largo plazo. Le pido, por favor, señor Casilla, que nos espere unos minutos. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos con usted, que tenemos algunas consultas adicionales. Quédense en RPP. Muy bien, seguimos en Ampliación de Noticias, conversando con Luis Miguel Casilla, exministro de Economía, sobre el impacto que esta crisis política tendría directamente en la economía. Y estábamos comentando además sobre este conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, que no es nuevo, y el Congreso además ha venido, señor Casilla, moviendo la agenda económica en los últimos meses, ¿no? Con la aprobación de la ley antipeajes, con los proyectos en torno a las AFPs, ONPs y, en fin, en general, medidas que impactan en la agenda política y que comienzan a generar una especie de inestabilidad. Y claro, nuestra economía ya no está, además, tan sólida como a inicios de este año. Correcto, Tatiana. Y no está mal que obviamente las leyes las aprueba el Congreso, y eso está bien, pero siempre ha sido, digamos, siempre ha sido una tradición que las leyes que tienen aspectos técnicos vengan acompañadas con los insumos de las áreas técnicas, ¿no? El Ministerio de Economía, el Banco Central, de la entidad técnica que le da soporte, le da sostenibilidad. Y lo que estamos viendo son leyes que se aprueban haciendo caso omiso de las recomendaciones técnicas que digamos, que están ahí contempladas, ¿no? Un ejemplo, obviamente, es los temas de las AFPs, de la ONP, donde lo que se está viendo, al contrario, en vez de un espíritu de colaboración, es un espíritu de competencia, ¿no? El proyecto de ley propone una reforma, el Ejecutivo propone una reforma, el Congreso hace otra cosa. Y no se está viendo el impacto que esto pueda tener en temas tan cruciales como las pensiones, como usted menciona, ¿no? Entiendo que el día de mañana se pretende discutir en la Comisión de Economía una nueva ley que permite el retiro del 100% de los saldos de las AFPs, y esto, digamos, tiene impactos económicos, especialmente en el largo plazo, porque deja de pensión a miles de peruanos. Entonces son temas importantes que requieren un análisis técnico, y obviamente la viabilidad política la del Congreso, pero tiene que ir de la mano. Pero mañana también, señor Castilla, hay un proceso político con claras repercusiones económicas. Mañana el Pleno del Congreso va a debatir, evaluar la moción de censura, nada menos que contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba. ¿Esto puede tener repercusiones graves? Bueno, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que si se está tratando de vacar al presidente, ya censurar a una ministra ya pasa como que a segundo plano, pero evidentemente poner en jaque al Ministerio de Economía, que ha tenido, digamos, una labor central en todo este esfuerzo de contener la crisis, no es una señal adecuada. Yo dudo de que, honestamente, y confío de que prime la sensatez y no se censure a la ministra. Sería algo insólito. Nunca había pasado eso en la historia, por lo menos los últimos 30, 40 años, que censuren a un ministro de Economía. Eso podría tener incluso más impacto que vacar al presidente, quizás, en términos de la continuidad de las políticas, en términos del rating del país. Porque, digamos, acordémonos que ya el Ministerio de Economía se ha vuelto como casi como el Ministerio del Interior, ¿no? Una rotación de ministros, donde ya acá creo que hubieron 8 meses en promedio, y eso para la continuidad de políticas no es bueno. No es bueno tener tanta incertidumbre y tanta inestabilidad en puestos que son tan claves. Eso da la inacción de los funcionarios públicos que esperan, digamos, no hacen nada. Y tenemos una gran tarea de reactivar el país, ejecutar la inversión pública,
crear las condiciones para que la inversión privada, que el propio MEF estima que debería crecer más de 20% el año entrante, se dé. Pues todos esos son factores que definitivamente afectan. Yo confío de que, digamos, no se dé esta censura a la ministra, que uno le podrá tener críticas sobre su labor, pero sin duda no es responsable de la crisis que hemos tenido y están haciendo el mejor esfuerzo para poder paliar las consecuencias tan graves hacia la población. Claro, y la inversión pública de la que usted hablaba es crucial también para la reactivación de nuestra economía. Y la inversión pública necesita además de coordinación y relación entre todas las instancias del gobierno, municipios, gobiernos regionales y otras instancias, y eso también podría verse afectado por la vacancia. ¿Cuánto podría retrasar, cuánto podría afectar las obras públicas? Por ejemplo, hay un par de iniciativas que de hecho el presidente lo anunció, que es perfeccionar, cambiar la ley de contrataciones. Entonces la ley de contrataciones es un proyecto de ley que el Ejecutivo va a plantear al Congreso. Entonces bajo estas circunstancias yo no sé cuánto voluntad haya de ponerse de acuerdo sobre algo sensato. Otro tema era darle mayor, digamos, un marco legal para los contratos gobierno-gobierno. Pues en esos dos aspectos, contrataciones y gobierno-gobierno, eran dos mecanismos para poder agilizar la ejecución de la inversión pública que tanto se requiere. La apuesta de la reactivación por parte del gobierno está en gran medida puesta en estos grandes proyectos que deben ser ejecutados. Entonces, eso ya tiene un impacto directo porque va a haber cierta ralentización en la toma de decisiones y marcos legales que requieren ser aprobados quizás no se aprueben. Entonces, obviamente, el Ejecutivo podría aprobarlos por un decreto de urgencia, pero eso tiene también ciertas limitaciones. Entonces, yo creo que todo este ambiente, digamos, tan enrarecido, no ayuda a la recuperación económica, no ayuda en temas tan claves como la inversión pública, ¿no? Que estamos viendo que hay ciertos sectores donde hay problemas de ejecución y donde también muchos de los problemas también radican en el gobierno regionales y locales, que ven esta pelea, digamos, Congreso, Ejecutivo, y dicen, bueno, ¿cómo es que yo voy a poder contar con estos dos poderes del Estado para poder completar las obras cuando no se ponen de acuerdo en aspectos mínimos? Entonces, esto pasa, digamos, factura al país. El Perú de afuera se sigue viendo como un país, o se seguía viendo como un país serio, con un manejo sólido de su economía, enfrentando problemas, pero nada de esto ayuda, todo esto perjudica la imagen del país y recuperarla cuesta mucho. Yo estaba haciendo un análisis de cuánto tiempo nos recuperó salir del populismo de los 80s y la crisis tan brutal que tuvimos en esa época, y tomó más de 2 décadas. Poder recuperar los ingresos los ingresos per cápita y algo podría pasar si es que esto se fuese a profundizar más en una crisis política y una espiral, digamos, de inestabilidad sin fin. Entonces yo creo que lo que todos los agentes económicos, los ciudadanos, estamos viendo es que se pongan por favor de acuerdo. Esto está afectando el bolsillo de los peruanos y la posibilidad de encontrar empleo y seguir, digamos, bajo el sendero del bienestar hacia adelante. Un poco más de responsabilidad a los políticos y al Ejecutivo también en lo que le toca, y obviamente al Congreso. Todos tenemos que sumar refuerzos en este proceso de recuperación de una crisis, digamos, que se viene recuperando. Estamos ante otras fuentes de incertidumbre, de hecho, que no hemos comentado. No hay, hoy leía una posibilidad de una segunda ola de contagios nuevamente, más allá de los repuntes que hemos visto de la pandemia. Entonces, no estamos bajo ningún criterio cerca a solucionar los problemas que han causado esta crisis económica. Entonces, creo que no añadir más leña al fuego sería lo más cauto y lo más responsable en esta situación. Perfecto, señor Luis Miguel Castilla, muchas gracias, exministro de Economía, por estas palabras, y esperemos pues que la reflexión y la prudencia prime en estos días en ambas partes, ¿no? Y que baje la tensión realmente entre las fuerzas políticas del país, Tatiana. Son las 9:42, vamos a hacer una breve pausa, venimos con más en Ampliación de Noticias.